cordial saludo, mis queridos hermanos y hermanas, y a todos nuestros amigos que nos están viendo por este medio. Es una bendición poder compartir este tiempo del estudio del libro de los Salmos que le hemos denominado Palabras de Vida. Y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 33. Acompáñame, por favor, en la lectura de este salmo. El versículo 1 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vamos a leer ahora el versículo 10 y el 11. El versículo 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espere en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Muchas personas se han sentido cansados, oprimidos. La situación que está pasando ha causado estrés y diversas enfermedades. En estos tiempos he visto personas enfermarse por el estrés y la presión de la situación que están pasando. No solo ahora, sino desde antes las personas quieren salir de esta situación y hacen muchas cosas. Intentan estar tranquilos viendo su programa favorito, escuchando su música favorito o quizás metiéndose de lleno al trabajo o al estudio. ¿Cómo podemos salir de aquello que nos oprime y nos está ahogando, nos está agobiando? ¿Será posible ello? El Salmos capítulo 32 nos da un ejemplo claro de cómo disfrutar de la dicha del perdón de Dios. Y lo primero es que Dios perdona el pecado. El versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El texto comienza diciendo bienaventurado. Y usted, mi amigo, mi hermano, sabe que bienaventurado expresa la sensación de gozo y satisfacción de la persona. Casi siempre resulta de la bendición, de la confianza y la obediencia a Dios. Y es que, mi amado hermano, las únicas personas que de veras son felices son las que han recibido de Dios el perdón de sus pecados, de manera que la culpa de sus transgresiones no pesa más sobre la mente y el corazón de ellos, y no está intranquila su conciencia. Pero cuando uno está con el pecado, es todo lo contrario. Mis amados hermanos, cuando uno está con el pecado, la conciencia pesa, la culpa está agobiándonos. Por eso hay personas que se sienten cansadas, que se sienten enfermos, incluso sin estar enfermos, porque están en pecado. Cuando David dice esto, él sabía perfectamente porque él había pecado. Usted debe recordar, mi amado hermano, que este salmo fue escrito después que David había caído en el pecado del adulterio, del crimen que había cometido. Usted debe recordar. Por eso David sabía perfectamente cómo era sentirse con todo ese pecado en el corazón, con todas las consecuencias del pecado. Pero mira cómo trata él con el pecado al final. El versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mis amados hermanos, el pecado, si bien es cierto, es espiritual, pero muchas veces el pecado se manifiesta en lo físico. El pecado enferma, el pecado te ciega, el pecado te aplasta, el pecado oprime tu vida y se nota incluso en lo físico. Cuando callamos los pecados, cuando ocultamos los pecados, entonces por dentro nos consumimos, interiormente nos vamos deteriorando. Interiormente nos vamos consumiendo. Y usted debe conocer personas que el pecado ha agobiado su vida a tal punto incluso de enfermar.
Pero ¿qué debemos hacer entonces para salir de ello? ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? El versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando confesamos nuestros pecados, entonces somos perdonados. Segundo, Dios cubre el pecado. El versículo continúa diciendo, y cubierto su pecado. Cubierto aquí significa esconder, cubrir algo ofensivo. Quiere decir que Dios ya no ve nuestro pecado. Algo que era visible ante Dios, ahora Él mismo lo ha cubierto. A veces escuchamos a las personas decir, o en la misma iglesia, Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Y eso no es cierto, porque si el hombre está en pecado, entonces es inaceptable ante Dios. Dios aborrece el pecado. Pero aquí vemos que la situación es otra. Aquí vemos que Dios mismo es quien oculta el pecado para no vernos pecadores. Para ello debemos nosotros sacar a la luz nuestro pecado, mi amado hermano. Mis amados hermanos y amigos, si nosotros escondemos nuestro pecado, entonces Dios lo sacará a la luz. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, entonces Dios los cubrirá con su misericordia. El verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Reconocer y confesar el pecado con un corazón sincero y arrepentido siempre dará como resultado el misericordioso perdón de Dios. Siempre cuando confesamos el corazón compasivo de Dios, siempre y siempre, mis amados hermanos, va a resultar en y a favor de nosotros. Tercero, Dios no nos imputa el pecado. El versículo continúa diciendo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Usted debe recordar ese versículo. Y es que el pecado es una ofensa a Dios. Es un agravio a su santidad. Por lo tanto, se merece el castigo. Mis queridos hermanos, amigos, no crean que el pecado que hemos cometido, que usted ha cometido, que yo he cometido, queda al aire. No piense que Dios no se da cuenta. Toda acción tiene su consecuencia. Por lo tanto, todo pecado tiene su paga. Así es que toda persona que está en pecado va a tener que pagar por ella. Y el estar en el juicio de Dios no es nada sencillo. La palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero aquí David dice que la persona es feliz, es dichosa, cuando Dios ya no le imputa el pecado, ya no le pone esa carga, ya no le pone ese peso. Es por eso que David se siente feliz, es por eso que David se siente dichoso. Y es interesante porque el texto dice, cuando yo declaré mi pecado, el Señor inmediatamente perdonó. Y es que, mis amados hermanos, Dios no necesita que tú hagas grandes cosas para ser perdonado. Dios no necesita que hagas penitencias. Dios no necesita que hagas cosas extraordinarias por Él. Dios no necesita que hagas cosas, que andes de rodillas, no necesita que subas al cerro caminando de rodillas, no necesita que cargues tu cruz física. Dios no necesita eso. Lo único que desea es un corazón arrepentido. Y la palabra dice, los sacrificios agradables al Señor es el corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el salmista. Cuarto, todo esto nos va a llevar que Dios enseñe el camino correcto. Mira el versículo 11, dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón.
Después de confesar su pecado y ser perdonado, el salmista se convirtió en un canal de alabanza a Dios e instó a los demás a hacer lo mismo. El salmista ya no dice pecadores o ex pecador, ahora dice justos. Y es que cuando hemos confesado nuestro pecado, hemos sido justificados en Cristo. Por Dios Padre, Dios nos ha perdonado en Cristo. Cristo ha entregado su vida por pagar lo que nosotros habíamos hecho, lo que tú y yo habíamos hecho, el pecado que habíamos cometido. Cristo lo pagó en la cruz y su sangre nos ha limpiado de todo mal. Su sangre ha cubierto multitud de pecados. Y el Espíritu Santo nos ha revelado a Cristo. Él nos ha convencido de pecado. Al saber ello, ¿cómo no gozarnos? ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no se va a llenar nuestro corazón de gozo y gratitud y alabanza a Dios? Cuando Pablo escribe su carta a los romanos, después de hablar del pecado y después de decir todo lo que hace el pecado, usted debe recordar cuando Pablo dice: no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y cuando empieza a hablar del pecado que mora en él, todo esto, mira lo que dice en Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25, después de haber mencionado todo esto, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta es una pregunta retórica, porque Pablo, revelado por el Espíritu Santo y después de haber visto su condición miserable, él mismo responde inspirado por el Espíritu Santo y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. El salmista llama a gozarse, alegrarse en Dios, en su salvación. ¿Cómo no estar agradecidos a Dios? Porque nos ha perdonado sin haber hecho nada, sin merecerlo, sin tener nada que pudiera salvarnos, nada que pudiera avalarnos. Eso se llama gracia. Eso es porque el amor de Dios es mucho más grande que cualquier pecado, mucho más puro que toda maldad, mucho más dulce que cualquier iniquidad. Gloria a Dios por ello. Mi amigo que nos estás viendo, como creyentes podemos sentirnos dichosos, podemos disfrutar del amor de Dios y la misericordia de Dios, no porque seamos mejor que otros, no, simplemente porque Dios nos ha perdonado nuestro pecado. No hemos hecho cosas para Dios, no hemos pagado nada, no hemos sido merecedores, simplemente reconocimos nuestros pecados. Reconocemos que necesitamos de Dios en nuestra vida. Y yo quiero pedirte a ti, mi amigo que nos estás viendo, si de repente aún no has entregado tu vida a Cristo, si de repente todavía usted no ha cambiado su eternidad y quizás aún vive agobiado por el pecado, quizás usted siente que su vida no tiene sentido, quizás los problemas le están agobiando, quizás no encuentra paz en el corazón y todo esto es producto del pecado. Déjame decirte que en Cristo hay perdón de pecados y cuando Cristo perdona los pecados podemos sentirnos gozosos y alegres, porque es infinito el amor que Dios nos da. Y si tú, amigo, nos estás escuchando, y también usted, mi hermano, que de repente ha estado asistiendo a la iglesia, que de repente ha estado congregando, pero por las circunstancias de la vida usted se ha alejado, entonces déjame decirle que Dios lo ama y Dios lo ha perdonado. Solo usted necesita confesar, solo usted necesita reconocer que necesita de Dios en su vida, necesita reconocer que Dios tiene que cambiar y transformar su vida. Tiene que reconocer sus pecados. Y yo quiero pedirte en este tiempo, si usted quiere hacer esta oración, puede inclinar tu rostro y permítame orar. Permítame orar en este tiempo por lo que hemos compartido. Padre, en Cristo Jesús te damos las gracias, oh Dios. Tu palabra, Señor, de manera especial ha hablado a mi vida. Tu palabra de manera especial, Señor, ha hablado a mi corazón.
Y es que tú, Señor, has limpiado, has perdonado mis pecados, lo has, Señor, enterrado en lo más profundo, lo has arrojado a lo profundo del mar y nunca más, bendito Dios, te acordarás de ella. Y hoy puedo sentirme libre, hoy puedo, Señor, decir que realmente hay felicidad cuando Dios perdona el pecado. Hay paz en el corazón cuando Dios perdona el pecado. Pero, Señor, todos los que creemos en ti podemos disfrutar de ello. Pero hay, bendito Dios, personas que quizás están viendo y aún no conocen de ti, no pueden disfrutar de ello. En el nombre de Jesús yo te ruego, alcánzalos con tu gracia. Y que ellos puedan también disfrutar lo que nosotros disfrutamos. Y si tú, mi amigo, estás haciendo esta oración, pues reconoce tu pecado delante del Señor. Dile: Señor Jesús, yo reconozco mi pecado. Reconozco que he vivido alejado de ti. Reconozco que he vivido separado de ti. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy me arrepiento de todo lo que he hecho. Dejo todo el pasado atrás. Ya no quiero seguir en el pasado. Te entrego mi vida. Te abro la puerta como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Entonces, sigamos disfrutando del perdón de nuestro Señor. Y también usted puede compartir este devocional y todos los devocionales que se está compartiendo por nuestra amada Iglesia de Villasol, compartirlos con sus amigos y familiares para que sigan disfrutando de la maravillosa palabra del Señor. Nos reencontramos el día viernes. Que el Señor lo bendiga. Bendiciones. Este mes de junio es nuestro mes misionero y por eso todas nuestras actividades serán con énfasis misionero. Te invitamos a seguir participando desde tu casa a través de nuestras redes sociales en Palabras de Vida, un breve devocional del libro de Salmos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Nada puede ser de más bendición en estos tiempos difíciles que ir a las Escrituras para encontrar el consuelo, el ánimo y el aliento que nuestras almas necesitan. Sigamos unidos en oración a través de los cultos de oración virtual todos los miércoles a las 7 de la noche. Y este miércoles 24 estaremos orando especialmente por las misiones y nuestros misioneros, para que el Señor los siga fortaleciendo y sosteniendo la obra misionera en este tiempo difícil, pues confiamos en la fidelidad de Dios para con sus siervos. Querido hermano, amigo, este viernes 26 de junio, las redes de damas, varones y matrimonios se unen para compartir el tema El desafío de las misiones. Aprendamos más de las misiones y seamos parte de este desafío. No te lo pierdas, hablemos de misiones. Y para ti, joven, este sábado 27 a las 7 de la noche, en Conectados con Jesús, nuestro live semanal por Facebook, nos ponemos en modo misionero, pues hablaremos de las misiones y la importancia en nuestra vida diaria. Pasa la voz a tus amigos y súmate a las misiones desde casa. Te esperamos. Como cada domingo, los esperamos en nuestros cultos de adoración virtual para celebrar y adorar a nuestro amado Dios. Y este domingo 28 también será especial, pues en nuestros cultos de adoración hablaremos de las misiones. Recordemos que nuestra iglesia es misionera y que misiones es nuestra razón de ser. Únete junto a tu familia. Y por las tardes, todos los domingos a las 4, tenemos para los más pequeños los cultos infantiles, quienes seguirán conociendo más a Dios desde casa a través de alabanzas, historias bíblicas y manualidades. Hermanos, gracias al Señor por el primer ciclo de la EBC virtual que acabamos de culminar. Y como queremos seguir aprendiendo más de su palabra, te invitamos a participar del segundo ciclo de la EBC virtual,
que iniciará este martes 30 de junio. Las clases serán todos los martes a las 8 de la noche a través de Zoom. ¡Inscríbete ya! Seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si desea hacer llegar su ofrenda o diezmo, lo puede hacer mediante un depósito en las cuentas que aparecen en pantalla. Dios ama al dador alegre y se ha comprometido a proveer siempre lo suficiente para aquellos que abundan en la generosidad, lo cual trae gloria a su nombre. Finalmente, recuerde, querido hermano, hermana o amigo, que si tienes alguna duda o preocupación en este tiempo difícil, estamos para servirte a través de las consejerías telefónicas. No dudes en inscribirnos o llamarnos al número que aparece en pantalla y un pastor de nuestro equipo te atenderá y guiará con mucho gusto, conforme a la palabra de Dios. Queremos mantenernos conectados como iglesia. Toma una foto de ti y tu familia participando de los cultos y reuniones y compártelo a través de los grupos pequeños o nuestras redes sociales.